áreas donde se encuentren, por medio de esta transmisión de Facebook también. Bienvenidos a este punto. Vamos a ponernos de pie, por favor, para comenzar orando. Y después de eso estaremos viendo los himnos. Vamos a orar, por favor. Padre Santo y bueno, gracias te damos por estar en esta mañana delante de ti, porque podemos venir a este templo, nos podemos reunir y congregar, y Padre, no nada más en forma física, sino también de manera espiritual podemos estar unidos adorándote. Te pedimos que así sea durante todo el transcurso de este tiempo de la predicación, también la parte de la oración, y en cada aspecto que estemos conscientes y concentrados en tu Espíritu. Guíanos tú, Padre, danos sabiduría para asimilar tu palabra, para después ponerla en práctica. Que no quede solamente como palabras vacías en nuestra mente o en nuestro intelecto, sino que lleguen a ser convicción en nuestros corazones. Bendice al predicador, al pastor que hará el transporte de lo que tú quieres decir a nuestros corazones. Te pido que tú le unjas, le llenes de ti, para que predique fiel y verdaderamente lo que tú nos quieres decir. Y que nosotros pongamos atención en todo. Por los que aún llegan, que pronto estén aquí a apresurar tus pasos y que nos regocijemos en ti. Nos encomendamos pues a tu nombre, y en tu nombre es que iniciamos este servicio. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y les voy a pedir que vayamos al himno número 17. Himno número 17. Santo, santo, grande, eterno Dios. Con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio tributaremos todos a ti. Termina en el coro diciendo: Santo, santo, eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Me parece un himno muy ad hoc para comenzar un día de alegría espiritual con el Señor. No importa que esté nublado, pero el gozo en el corazón es el mismo. Número 17, Santo, santo, grande, eterno Dios. Gloria
pensando al tomar este himno para esta ocasión, me quedé pensando cuál es el elemento que define la madurez en un cristiano. ¿Será el conocimiento de la palabra de Dios? Un cristiano maduro es el que sabe mucho de la Biblia, te saca los pasajes así, a la primera, sabe dónde está, qué versículo y cómo decirlo, su aplicación, un ensayo exegético ahí de la palabra de Dios. Eso es la madurez, así se puede medir. Tal vez los años que tenemos de ser cristianos. ¿Cuántos aquí tienen, a ver, díganme, cuántos tienen entre 0 y 10 años de, bueno, 0 tal vez no, ¿verdad? Entre 0 y 10 años de haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Quién puede levantar la mano? Bueno, entre 0 y 20 años, yo creo que aquí estarían muchos, 0 y 20 años. ¿No? ¿Algunos no? Híjole, entonces, pastor, creo que más bien necesitas predicar sobre la salvación, porque muchos aquí que no llegan a 20 años y dicen que son salvos, no levantan la mano. Así que tal vez dudan de su salvación. 30 años, 40 años, 50 años, puede haber alguien aquí, 50 años, bien, 60 años. Pero gracias a Dios, porque si fue hace 70 años, 50, 40, o si fue hoy en la mañana, Dios tiene para ti la puerta abierta para que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez hoy es el día de salvación para ti. Escucha entonces la palabra, escucha al Espíritu Santo, no te opongas a la verdad que Dios pone en tu corazón. Vamos a tener la bienvenida. Pastor, adelante. Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos en esta mañana al servicio de hoy, domingo, que es el día del Señor. La hermana ya está en la cuna, para que pasen, por favor. Los niños que son de cuna, se pueden llevarlo, por favor. No sé qué otro niño está aquí que son de cuna. Ya está la hermana allá arriba para cuidar de ellos. Los niños que son de edad de cuna, y pues al iniciar la predicación saldrá mi esposa con los niños más grandecitos para su clase. ¿Alguien que nos esté necesitando por primera vez en esta mañana para darle la bienvenida? Nadie. Todos somos de casa, todos han venido por lo menos una vez a un servicio domingo en la mañana. Pues sean todos bienvenidos, hermanos. Qué bueno que están aquí. Y a los que nos ven por Facebook, pues también bienvenidos. Y esperamos que este servicio sea de grande edificación para sus vidas. Voy a hacer un poquito más arriba el micrófono. Bueno, esta gente lo va a bajar. Vamos a ir, hermanos, a la lectura de la palabra de Dios en base al pasaje que vamos a estar leyendo ahorita. Vamos a predicar de Hebreos capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 2. Hebreos capítulo 5, versículo 11, y vamos a leer hasta el capítulo 6, versículo 2. Puestos de pie, por favor. ¿Ya vieron las mantitas que están aquí puestas? Sí, esas mantitas no son para que se duerman más a gusto durante la predicación, sino es para el frío y no les dé hipotermia y pues no se vayan a enfermar, para que se cubran bien y pues pasen un momento cálido durante el servicio. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios entonces. Aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 11, yo leo el 11, ustedes el 12, y así hasta
mirar juntos en el capítulo 6 y el versículo 2. Yo inicio, dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debemos ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el crecimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, todos, De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Que Dios nos hable, hermanos, a través de su palabra. Permanezcan de pie. Gracias, pastor. Y también otra recomendación: las mantitas no son souvenir, no son para colección en su casa, y no esperamos que queden aquí, ¿sí? Úsenlas y vamos a hacer un uso adecuado de ellos. Vamos al himno número 135, así de pie, por favor. Número 135. Que mi vida entera esté. Número 135. Que mi vida entera esté. Hermano Héctor, creo que hay que escribir más la cámara porque el ángulo. Número 135, que mi vida entera esté. Consagrada a mi Señor.
vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, voy a leer rápidamente el pasaje que leímos hace un momento. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te rogamos que en estos momentos nos ayudes para podernos concentrar, para podernos enfocar en el mensaje de tu palabra. Señor, hemos venido aquí reconociendo que necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu sabiduría para poder vivir en este mundo lleno de pecado, lleno de tragedias, lleno de tantas cosas que muchas veces tú nos ayudas, nos defiendes y que no tocan nuestras vidas. Pero hay situaciones en las que necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu inteligencia, de tu sagacidad, necesitamos de tu consejo para poder vivir sabiamente como tú quieres que vivamos. Es por eso que hemos venido aquí a abrir tu palabra y tomar ese consejo que tu Santo Espíritu aplique a nuestra vida. Nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de esta predicación, o el título de esta predicación, pues ya lo saben, ¿no? Vamos hacia la madurez. Antes de como una introducción a este mensaje que les voy a predicar, hermanos, quiero leerles así rápidamente el plan, adelantándome un poquito a la reunión de negocios que vamos a tener el domingo 26. Esa reunión de negocios es con los puros miembros. Pero bueno, ahorita que hay aquí miembros y no miembros, quiero mostrarles, transmitirles un poco de lo que va a ser el plan para este año 2025 aquí como iglesia. Y el lema que quiero proponer para este año 2025, en el que todos nos enfoquemos, es el que voy a predicar ahorita. Vamos hacia la madurez. El lema, le voy a leer el documento rápidamente para no invertir tanto tiempo. El lema "Vamos hacia la madurez" para el año 2025 tiene un profundo propósito que nos invita a reflexionar sobre el proceso continuo de crecimiento espiritual y personal que Dios desea en nuestras vidas como cristianos. En un mundo lleno de desafíos, distracciones y dificultades, este lema nos recuerda que la madurez en Cristo
Es el objetivo constante de cada creyente. Es un llamado a avanzar, a dejar atrás la inmadurez y a abrazar el plan perfecto de Dios para nuestra vida. El propósito de este lema es guiar a los miembros de nuestra iglesia hacia un crecimiento más profundo en su fe, en su relación con Dios, en su comportamiento como seguidores de Cristo. No se trata solo de alcanzar un conocimiento superficial de la palabra de Dios, sino de permitir que este conocimiento transforme nuestras vidas en cada aspecto, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra manera de vivir en comunidad y nuestra actitud frente a los demás. ¿Qué implica vamos hacia la madurez? Número 1, madurez espiritual. La madurez no es un estado alcanzado de manera inmediata, sino un proceso que dura toda la vida. Al decir vamos hacia la madurez, estamos reconociendo que cada uno de nosotros tiene un camino por recorrer para ser más como Cristo, conocerle más profundamente y vivir conforme a su voluntad. Esta madurez se manifiesta en la obediencia a su palabra, la fidelidad en tiempos difíciles y el crecimiento en el fruto del Espíritu Santo, tal y como lo dice Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué implica vamos hacia la madurez? Implica también madurez en el carácter. La madurez no solo se refiere a la vida espiritual, sino también al desarrollo de un carácter que refleje las cualidades de Cristo. Seremos más pacientes, amorosos, humildes, compasivos y sabios. Dejaremos atrás las actitudes inmaduras que nos llevan a conflictos y división y adoptaremos una vida de unidad y de servicio. ¿Qué implica vamos hacia la madurez? También implica madurez en la comunidad. Como iglesia vamos hacia la madurez también implica crecer como cuerpo de Cristo. Debemos aprender a edificar y fortalecer a los demás, a compartir cargas y a fomentar relaciones de apoyo mutuo. La madurez se ve reflejada en la manera en que nos tratamos como hermanos y hermanas en Cristo, siendo testigos de su amor y perdón. ¿Cómo alcanzar la madurez? Número 1, profundizando en la palabra de Dios. La madurez comienza con el conocimiento de la verdad. Al estudiar la Biblia y meditar en sus enseñanzas, crecemos en sabiduría y en entendimiento, tal y como lo dice Colosenses 3:16. A través de la palabra, Dios nos transforma y nos guía hacia una vida de santidad. ¿Cómo alcanzar la madurez? Número 2, oración constante. La madurez espiritual también se cultiva a través de una vida de oración continua. Al comunicarnos con Dios, fortalecemos nuestra relación con Él y nos alineamos más con su voluntad. La oración nos da paz, dirección y nos permite depender totalmente de su gracia. ¿Cómo alcanzar la madurez? Número 3, práctica del amor y servicio. La madurez se refleja en nuestra capacidad para amar como Cristo amó. Eso se traduce en el servicio a los demás, en la práctica de la misericordia y en la disposición para perdonar, tal como lo dice Efesios 4:32. La madurez no se puede separar de la acción. Debemos poner en práctica lo que aprendemos en la fe. ¿Cómo alcanzar la madurez? Número 4, paciencia en el proceso. El camino hacia la madurez no es fácil ni rápido, requiere paciencia y perseverancia. Habrá momentos de prueba y dificultades, pero como dice Santiago 1:4, la paciencia tenga su obra completa para que seáis capaces, seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios usará cada experiencia para perfeccionarnos y ayudarnos a crecer. Conclusión, este lema no es solo un recordatorio, sino una invitación a todos los miembros de la Iglesia Bautista Maranatha de Pachuca a hacer del 2025 un año de crecimiento,
Al decir vamos hacia la madurez, nos comprometemos a avanzar juntos en la fe, dejando atrás las viejas actitudes y comportamientos que no reflejan el carácter de Cristo. Es un desafío a cada uno de nosotros para vivir con propósito, para crecer en nuestro conocimiento y obediencia a Dios y para edificar a otros en el camino. Que este año sea un tiempo donde nuestra iglesia crezca en madurez espiritual, en amor, en unidad y en servicio, siendo cada vez más a la imagen de Cristo en este mundo. Vamos hacia la madurez con la ayuda de Dios. Espero que le haya agradado y estamos de acuerdo con este propósito para este año 2025. Y lo que voy a predicar pues va muy ad hoc con el contexto de la Iglesia Bautista Maranatha de Pachuca. Ahorita algo decía Germán sobre esto que voy a estar diciendo, mencionando. ¿Cuántos años tiene la Iglesia Bautista Maranatha de Pachuca? Lo vimos recientemente, ¿verdad? Mínimo 40 años. 40 años quiero pensar de constituida como iglesia, pero el proceso de misión, el proceso de estudio bíblico, como todo proceso que pasa toda iglesia. Pero no estamos hablando, al hablar de la Iglesia Bautista Maranatha de Pachuca, no estamos hablando de una iglesia joven, de una iglesia adolescente, de una iglesia que acaba de nacer, como hay muchas iglesias hoy en día, por muchas partes. Hablar de mínimo 40 años es hablar de una iglesia no necesariamente madura, de una iglesia adulta, diría yo, no necesariamente madura. Hay iglesias que tienen más de 100 años y no maduran. Tal vez en su tiempo tuvieron su época de oro y hubo gran madurez y hubo gran cantidad de miembros, implementaron grandes ministerios, pero algo hablaba yo en el mensaje de fin de año acerca de no quedarnos en el pasado. Y eso es lo que le pasa a muchas iglesias hoy en día. Viven de las victorias, de las glorias del pasado. Y hermanos que han tenido, que toda la vida han asistido y han sido miembros de esa misma iglesia, pues recuerdan con gran añoranza cómo en aquellos años tenían esos grandes ministerios, ese gran ministerio de la música, ese gran decoro, esa gran asistencia, en fin. Tristemente en Estados Unidos se está viviendo una situación así, donde hoy en día las iglesias cristianas, bautistas y no bautistas, tuvieron su época de oro y construyeron esos grandes edificios que parecen palacios. Pero tristemente hoy en día, si usted va a Estados Unidos, la mayoría de esas iglesias que tuvieron grandes ministerios y enviaron misioneros a todo el mundo, Dios usó grandemente, ya están medio vacías, algunas ya vacías. ¿Y saben qué es lo que están haciendo muchas iglesias americanas? Están rentando sus grandes edificios a las iglesias hispanas, porque el movimiento hispano de iglesias hispanas está creciendo tremendamente. Y Estados Unidos está viviendo un nuevo avivamiento, pero en el mundo hispano. Desgraciadamente, en el mundo americano, pues las iglesias cada vez se cierran más, disminuyen. Y hay muchos hermanos en Estados Unidos, en México y en muchas partes que
recuerdan cómo en aquel tiempo pasado su iglesia vivió grandes glorias, grandes victorias y Dios usó grandemente, pero tal vez no se prepararon para el futuro. Vivieron el presente sin preocuparse en lo que venía en el futuro, y cuando haces eso, solamente vives el presente y no vas planeando hacia el futuro, hacia los planes que Dios tiene hacia el futuro, pues se cae en el riesgo de solamente vivir del pasado. Y ya no solamente vivir del presente, porque el presente pues ya no es lo que deseamos. Y entonces vives del pasado sin ocuparte del presente y sin planear para el futuro. Lo que debemos hacer, hermanos, como iglesia para que podamos crecer y que Dios siga usando esta iglesia grandemente y que nunca llegue a cerrar sus puertas, sino al contrario, aumente más la cantidad de miembros y ministerios y el alcance, no solamente en Pachuca, no solamente en el estado de Hidalgo, sino en el resto del mundo, pues cada vez sea más efectivo, se puedan alcanzar a más almas para que sean salvas y sean edificadas en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos hacia la madurez, pues yo creo que es algo que necesitamos como iglesia, como una iglesia ya de 40 años. Podríamos pensar que todos y cada uno de los que estamos aquí somos cristianos maduros, ¿sí? Pero no necesariamente porque la iglesia tenga tanta cantidad de años, ya va a ser automática la madurez en cada uno de los miembros. Obviamente llegan miembros nuevos, ¿sí? Gente nueva que acepta a Cristo, se bautiza, se añade a la iglesia, y claro que empiezan su proceso de madurez, su proceso de crecimiento. Pero como preguntaba ahorita el hermano Herman, ¿cuántos años tiene usted de cristiano? ¿Cuántos años tiene usted de haberse convertido a Cristo? ¿20 años? ¿15 años? ¿30 años? ¿Realmente se considera usted un cristiano maduro? ¿Qué es lo que nos puede ayudar para darnos cuenta de que somos cristianos maduros? Obviamente la madurez siempre va a ser constante, la madurez nunca se va a alcanzar la plena madurez. Siempre vamos a estar en el proceso de seguir madurando. Nunca se va a llegar a un punto en el que digas, ya soy lo más maduro que puedo ser. Eso nunca va a suceder, pero estamos en el proceso, estamos en el camino, ¿sí?, hacia la madurez. Veamos aquí, hermano, el pasaje de Hebreos capítulo 5, algunos detalles, pero antes de entrar con los puntos aquí quiero leerles la misma porción que leímos en nuestra Biblia Reina Valera. Se la quiero leer en la versión, nueva versión internacional. Y miren lo que dice, escuchen muy bien, si quiere compararlo con la Biblia Reina Valera que tiene ahí, está bien, o si no solamente escuchen y capten el mensaje, ¿sí? Dice así: tenemos mucho que decir acerca de este tema. ¿Cuál es el tema que trata aquí? El sacerdocio de Cristo, ¿sí? El sacerdocio de Cristo. Pero resulta difícil de explicar, porque os habéis vuelto tardos para aprender. En verdad, aunque por el tiempo que lleváis aprendiendo, ya deberíais ser maestros. Necesitáis aún que alguien os enseñe las verdades más elementales de la palabra de Dios una vez más.
Os habéis vuelto como quien necesita tomar leche, porque es incapaz de digerir alimentos sólidos. Y todo el que se mantiene de leche, al ser un bebé, no tiene experiencia para discernir la doctrina verdadera del Evangelio. En cambio, el alimento sólido es apropiado para hombres maduros, quienes por la práctica constante tienen sus facultades ejercitadas para discernir el bien y el mal. Por lo tanto, dejemos ya los asuntos elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la madurez, sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Se captó el mensaje? Adelantándome un poquito a lo que voy a decir. De acuerdo a lo que leímos ahí ahorita, dígame una de las cosas que dice aquí la Biblia que nos ayudarían a darnos cuenta si realmente hemos madurado como cristianos, como hijos de Dios, o si realmente todavía estamos en la niñez espiritual, a pesar de que hace años ya recibimos a Cristo. ¿Alguien me puede decir rápidamente qué punto aquí nos puede ayudar a darnos cuenta si somos cristianos que hemos madurado o no, o si todavía somos bebés en Cristo, que no hemos crecido? ¿Alguna idea? Discernir entre lo bueno y lo malo. Correcto, hermano Héctor. Discernimiento entre el bien y el mal. Eso nos puede ayudar a darnos cuenta si realmente hemos madurado en la fe. Un niño no sabe ni discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. A un niño se le tiene que enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Los padres tenemos la responsabilidad de educar esa conciencia de los hijos en la casa. Básicamente la conciencia de nuestros hijos se educa, se entrena, enseñándole al niño a distinguir entre el bien y entre el mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y los papás nos llevamos mucho de nuestro tiempo entrenando esas conciencias de esos hijos, simplemente enseñándoles esto que es algo básico: diferenciar entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. No hagas eso porque eso es malo, haz esto porque eso es bueno. Y eso se trata de entrenamiento de conciencia. ¿Qué tanto usted sabe discernir entre el bien y el mal? Mire, hermano, para poder nosotros saber discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo, tenemos que escuchar la voz de Dios que nos diga esto es bueno y esto es malo. ¿Y cómo se hace eso? A través de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. Al leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios que nos dice: hijo mío, eso es malo, hijo mío, eso es bueno. Y si somos entrenados de parte de Dios a través de su palabra, vamos a poder distinguir, diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? La palabra de Dios es muy clara de advertir que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que ponen lo dulce como amargo, lo amargo como dulce. Una de las cosas peores que podemos hacer como cristianos es que a lo malo le digamos bueno y a lo bueno malo. Hay muchos cristianos liberales hoy en día que precisamente hacen eso. El cristianismo liberal es un cristianismo que no madura, porque hacen precisamente eso.
A lo bueno le dice malo y a lo malo bueno, como un niño que se confunde, que no sabe distinguir entre una cosa y la otra. Pero el cristiano maduro, ¿a qué le llama bueno? A lo que Dios le llama bueno. El cristiano maduro, ¿a qué le llama malo? A lo que Dios le llama malo. Y ahí está el grado de madurez como cristianos, como hijos de Dios, que realmente pongamos como prioridad lo que Dios dice en su palabra y no tanto lo que mis padres me enseñaron cuando yo era niño, porque puede ser que no coincida con lo que Dios dice. Si coincide, qué bueno, gracias a Dios por haber tenido padres cristianos que nos enseñaron desde niños a diferenciar entre lo bueno y lo malo en base a lo que dice la palabra de Dios, no en base a lo que los papás se imaginaban que era lo bueno y lo malo, o como les inculcaron sus abuelos y tatarabuelos de cómo debían ser las cosas. Un cristiano maduro, si tiene necesidad, si ve la necesidad de dejar a un lado lo que le enseñaron en su hogar, en su casa, porque no coincide con la palabra de Dios, deja a un lado esas enseñanzas recibidas en su niñez o en su adolescencia o en su juventud y pone como prioridad en su vida lo que dice Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen, no, yo no quiero recibir a Cristo, yo no quiero nada con la Biblia ni nada de esas cosas, porque yo no quiero traicionar lo que mis padres me enseñaron? Yo quiero ser fiel a lo que mis padres me inculcaron y aún aunque se den cuenta y aunque sepan que lo que le enseñaron no es lo correcto, no es la verdad, aún prefieren de permanecer en la mentira con tal de, según ellos, no traicionar la fe de sus padres, las enseñanzas y todo. ¿Qué tanto usted, hermano, hace diferencia entre lo bueno y lo malo? Hay un dicho de los cristianos inmaduros, muy clásico y muy popular. ¿Qué tiene de malo? ¿Sí lo escuchaba? ¿Qué tiene de malo? Cuando decimos esa expresión, nos estamos diciendo que somos inmaduros. Me están diciendo en base a la palabra de Dios que eso es malo, pero yo no le veo lo malo. Yo no le veo el detalle. Yo no le veo tema. Pero si estás viendo y escuchando que dice Dios en su palabra que eso es malo, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Estoy actuando como un niño que necesita madurez. Al niño se les tiene que explicar y te va a preguntar una y otra vez, ¿pero qué tiene de malo, mamá? Y a pesar de que le explica las cosas, muchas veces no las entiende, no las capta. ¿Cuándo las va a entender? Ya que crezca más, ya que llegue a una edad de madurez en su vida, donde va entonces caer en cuenta, ahora entiendo lo que decía mi mamá, ahora entiendo lo que decía mi papá, ahora entiendo qué es lo que tiene de malo esa situación. Mire, el escritor a los Hebreos, que no se sabe quién fue el que escribió esta carta a los Hebreos, lo más probable es que haya sido Apolos. Tiene el propósito de demostrar a los cristianos de nacionalidad judía, por eso se llama a los Hebreos esta carta, la superioridad de Cristo sobre la ley mosaica. ¿Sí? El escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dirigió esta carta a los cristianos hebreos
a los cristianos judíos para que no cayeran en el estancamiento del crecimiento y de la madurez. Y cómo iban a lograr que estos cristianos hebreos avanzaran hacia la madurez cristiana, simplemente reconociendo que Cristo es superior a la ley mosaica, a la ley de Moisés. ¿Qué es lo que produjo el estancamiento en el pueblo judío, en el pueblo hebreo? Que cuando vino Cristo, pues no tuvieron la suficiente madurez como para poderlo discernir y poder saber que Cristo era el Mesías, y lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. ¿Por qué no tuvieron esa suficiente madurez para poder saber que Cristo efectivamente era el Mesías? Porque se habían quedado con la ley y no pasaban de ahí. No pasaban de ese conocimiento. Todos se basaban en la ley y aún ni siquiera en la propia ley, porque los rabinos judíos le fueron aumentando y aumentando y aumentando mandamientos de hombres, ceremonias, ritos de hombres, que se fueron alejando completamente de la ley de Moisés. Pero aún si se hubieran quedado exactamente con la ley de Moisés, no hubiera sido suficiente para su madurez, para su crecimiento, porque llegaría el momento en que el Mesías se presentaría y no iban a saber. Y efectivamente lo que pasó, no supieron que Cristo era el Mesías y lo rechazaron, porque se quedaron solamente con una porción de la palabra de Dios, y al quedarse solamente con ese conocimiento rudimentario, elemental, pues sí les sirvió en el principio para cierto grado de crecimiento, pero llegando al tope, ahí se quedaron y ya no crecieron más. Sí. Los hebreos basaban toda su fe y práctica y no salían de esas enseñanzas primarias. El escritor a los hebreos les hace ver que ya deben avanzar en su madurez, escudriñando el resto de las escrituras. Por eso dice aquí, estoy en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir, y lo que dice enseguida, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, se ha considerado que esta carta a los hebreos es una de las porciones de la Biblia más difíciles de interpretar, más difíciles de comprender. Y se necesita cierto grado de madurez para poder asimilar todo lo que dice esta carta a los hebreos. Y el mismo escritor a los hebreos les dijo a estos cristianos hebreos que, mira, yo tengo mucho que explicarles y mucho que enseñarles, pero viendo el grado de madurez y de crecimiento que tienen, no les va a alcanzar para poder comprender lo que les quiero enseñar. Y muy a pesar de ello, el escritor a los hebreos les enseñó estas cosas que son difíciles de entender y de comprender para un cristiano inmaduro, para un cristiano que todavía está como un bebé en Cristo. Y aún así, el escritor a los hebreos no desistió de su intención de enseñarles estos temas
sólidos de la palabra de Dios, y ahí se los dejó como de tarea, como diciendo, a ver si un día maduran y logran entender esto que les estoy enseñando. Hermano, pensemos por un momento de cuántas bendiciones no nos hemos perdido en la vida cristiana simplemente por no querer avanzar en el estudio, en el escrutinio de la palabra de Dios. Y queremos conformarnos solamente con la leche de la palabra de Dios. Queremos conformarnos solamente con un plan de lectura que nos hace leer la Biblia de una manera superficial y que no nos hace que nos preocupemos de escudriñarla y de sacar todo ese tesoro, todas esas joyas que se encuentran ahí enterradas para nuestro enriquecimiento espiritual, para nuestro gran beneficio. Somos tan inmaduros espiritualmente que luego andamos compitiendo a ver quién ha leído más tiempo la Biblia completa de pasta a pasta, creyendo que con esa hazaña ya hemos madurado lo suficiente. Pero el andar compitiendo entre hermanos y a ver, ¿y tú cuántos? No, pues mira, aprende a mí que yo ya he leído tantas veces. ¿No es eso de niños? ¿No es eso inmaduro? Claro que sí. Un cristiano maduro, un cristiano que realmente es maduro, no anda presumiendo de cuánto sabe de la Biblia. Eso lo hacen los niños, las competencias, los juegos. Aquí se trata de que nosotros tengamos el interés de pasar al siguiente nivel. ¿Saben mucho de Biblia? Qué bueno. ¿Ha leído muchas veces la Biblia completa? Qué bueno. Vamos a pasar al siguiente nivel ahora. Ya dejemos ese nivel que ya está súper dominado. Y vamos a pasar al siguiente nivel. Que tal vez en ese nivel nunca hemos estado. Y que tal vez implica más trabajo, sí. Más dedicación, sí. Más consagración, sí. Más santidad de nuestra parte, sí. Más renuncia al mundo y sus placeres y sus ofrecimientos, sí. Pero me temo que muchos cristianos es lo que menos quieren hacer, porque se han conformado y están muy a gusto con un cristianismo en un primer nivel, que debieron haber salido de ese nivel ya hace mucho tiempo, ya hace años, pero se han quedado estancados ahí. Como dice el escritor a los Hebreos, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se les alimente con leche y no con el alimento sólido de la palabra de Dios. Mire, en cierta manera, al poner este lema para este año 2025, si es que así lo aprobamos todos, en cierta manera estoy teniendo un poquito la actitud del escritor a los Hebreos. Sí, porque no vamos, en este año 2025 como iglesia, vamos a salir del primer nivel y vamos hacia el siguiente nivel. Y eso es independientemente de que si quieras o no. No, pastor, pues yo prefiero estar en este nivel que estoy. Así estoy muy a gusto. No dice mucha gente por ahí que no, yo estoy muy a gusto con mi religión. ¿Para qué cambiar? Pues esa actitud muchas veces la tenemos nosotros como cristianos.
estoy muy a gusto así. Una vez un hermano decía, y bueno, ¿y pues qué lees de la palabra de Dios? Yo le preguntaba, pues a mí me encantan los salmos y los proverbios, y no salgo de él. Tengo tantos años leyendo los salmos y los proverbios, y el resto de la escritura que, no, qué flojera, está muy difícil. Y él se conformaba con salmos y proverbios, y era todo lo que leía cada año. ¿Cómo llegar, hermanos, a un cristianismo de conformismo? De estar muy a gusto, pues así estoy muy a gusto, ¿para qué me complico la vida? ¿Sí? ¿Para qué le subo al siguiente nivel? Y voy a perder como el que juega videojuegos, no sé quién aquí es adicto a los videojuegos, pero saben que cuando pasan al siguiente nivel, pues rápido los matan. Se les acaban sus 3-4 vidas que tienen y ahí van para el nivel, al nivel de abajo. Y intentan subir al siguiente nivel y otra vez rápido los eliminan y ahí están otra vez en el nivel de abajo. Un jugador de videojuegos pues, puede tener la actitud de decir, pues ¿para qué le subo al nivel? En este nivel gano todo. Gano todas las estrellas, gano todas las monedas, gano todos los premios. ¿Para qué le subo al siguiente nivel si me van a matar a las primeras? Voy a estar batallando, haciendo corajes. ¿Para qué? Así estoy muy a gusto. Pues es exactamente, hermano, lo que el escritor a los hebreos no quería de esta iglesia, de estos hermanos hebreos, que se conformaran con las primeras enseñanzas de la palabra de Dios. Usted sabe, cuando alguien recibe a Cristo, hay que enseñarles los primeros pasos de la vida cristiana. Hay que enseñarles a través del discipulado los temas primarios, fundamentales, como bebé en Cristo que es. Pero no es normal y es anormal que un niño físicamente no crezca. ¿Sí? Que empiecen a pasar los años y el niño no crezca, ni la estatura, ni sus órganos se desarrollen, sus extremidades. Eso sería algo para unos padres de mucha preocupación. Y de llevarlo al doctor, y darle tratamientos, medicinas, en fin, porque el niño pasan y pasan los años y no crece. Es una situación preocupante, pues así también de preocupante debe ser para usted y para mí, de que a pesar de que han pasado ya años de que recibimos a Cristo, pues no crezcamos y maduremos y nos conformemos solamente con la leche de la palabra de Dios. Vamos hacia la perfección. Bueno, aquí en el capítulo 6, versículo 1, se me pasó explicarle la palabra perfección ahí. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Sí? La palabra ahí se traduce como madurez. Por eso en la Nueva Versión Internacional se lee ahí como madurez, vamos hacia la madurez. Cuando habla en el Nuevo Testamento la palabra de ser perfectos, de perfección, habla de madurez, no habla de otra cosa diferente, sino que habla de que debemos ser maduros. Entonces, vamos hacia la perfección o hacia la madurez. Es la iniciativa que todos debemos tener en este año recién iniciado, en este año 2025. Es una iniciativa, no solamente del pastor, sino de todos los hermanos, de todos los que venimos a esta iglesia, miembros o no miembros oficiales. Es una iniciativa propia que todos debemos de tener.
de pasar al siguiente nivel de la madurez cristiana. Y ahí es donde puede estar el problema de cuestión de iniciativa, de cuestión de querer hacer. Sí, porque el pastor aquí puede tener muy buenas iniciativas y muy buenos planes para los años venideros y muy buenas propuestas y todo eso. Pero si no pasa de ahí, de que nada más sea el pastor el que tiene la iniciativa y que tiene el deseo de crecer y los hermanos no, pues obviamente no vamos a avanzar. Pero ¿sabe qué? Déjame decirle con una advertencia, yo no lo voy a esperar. Yo espero que esto les rete, como que les pique la cresta, como se puede decir también, y al orgullo, ¿no? Algo así. No, vamos a hacerlo. No nos vamos a quedar ahí estancados. Vamos a hacerlo. Y esta Iglesia Bautista Maranatha de Pachuca AR se debe distinguir ante el mundo entero y ante el mundo de las demás iglesias y todo, como una iglesia madura. 40 años de existencia deben de reflejarse en una iglesia madura. En una iglesia madura. Tal vez no podríamos exigir ese grado de madurez a otras iglesias, como decía anteriormente, que apenas acaban de nacer, tienen poco tiempo de haberse constituido como iglesia, en fin. Pero hablar de una iglesia de 40 años, ¿sí?, ya es hablar de una iglesia que debe distinguirse como una iglesia madura, por la edad, por los años que ya han pasado sobre esta iglesia. Que ya dejemos las enseñanzas básicas de las Escrituras, que es la leche, y pasemos al siguiente nivel, adentrarnos en el elemento sólido de la palabra de Dios. Rápidamente quiero hacer esta pregunta, quiero plantear esta pregunta. ¿Por qué es importante enfatizar la madurez? ¿Por qué es importante enfatizar la madurez? Le voy a decir una razón. Hay muchas, pero hay una razón. Porque la inmadurez hace que cristianos dejen de asistir a la iglesia. ¿Sí o no? Porque la inmadurez hace que cristianos dejen de venir a la iglesia, dejen de asistir a la iglesia. Mire, quiero ilustrarlo de esta manera. Tal vez esta ilustración es un tanto limitada, pero puede dar con la idea. Hay tres cosas que pueden alejar a un cliente común de un restaurante. De manera de ilustración, no piensen que esto es palabra de Dios. Una ilustración nada más. Hay tres cosas que pueden alejar a un cliente común de un restaurante. Dígame una. ¿La qué? La comida. Una. Otra. El servicio, la atención que te dan en el restaurante. Otra. El precio. Ahí están las tres que tengo yo. El precio, el servicio y la comida. Entras a un restaurante y híjole, qué caro. Ves la carta y ya no vuelvo a este restaurante. El precio, no, ya no vuelvo. Tal vez el servicio ofrecido fue muy bueno y la comida fue muy buena, pero el precio carísimo. Y tú como un cliente común y corriente dices tú, pues no regreso. Aunque lo demás fue muy bueno, pero el precio pues está un poco difícil la situación. Tal vez el precio fue accesible, el precio está muy bueno, alcanzable, ¿sí? La comida fue muy buena,
pero el servicio ofrecido fue pésimo. Tal vez el ambiente no te gustó, las mesas, las sillas, las cucharas que te pusieron, los platos, en fin. Los meseros tardaban mucho para atenderte. Dices tú, ya no regreso. Pero habrá algunos comensales, habrá algunos clientes de restaurantes que dicen, pues el precio fue caro, el servicio no fue de lo mejor que yo esperaba, pero la comida fue excelente. Tal vez algunos dirán, pues aunque el precio es caro, yo sé que el restaurante es caro, y los meseros son bien déspotas, porque ya se creen mucho, un restaurante fino, no sé. Pero la comida está excelente. Pues yo voy a regresar a este restaurante, aunque no se cumpla con los primeros dos, pero la comida, que es lo que realmente busca toda persona que va a un restaurante, la comida es lo que realmente se busca, pues es de lo mejor. Pues se podría tomar una decisión de regresar a ese restaurante por la comida, no tanto por lo primero y lo segundo. Lo mismo, hermano, puede pasar con un cristiano en la iglesia. Hay cristianos que no quieren pagar el precio, ¿sí?, de venir a la iglesia. No quieren pagar el precio. No es que ahí piden mucho dinero y pasan ahí los platillos y uno le tiene que poner dinero y hablan de diezmos y hablan de ofrendas. No quiero pagar el precio. No, es que el domingo es el único día que tengo para levantarme tarde. Todos los demás días, de lunes a sábado, hay que trabajar y pues el domingo es el único día de descanso que tengo, el único día para levantarme más tarde y tener que levantarme temprano para ir a la iglesia, pues no quieren pagar el precio. El domingo es el único tiempo que tengo para salir a pasear con mi familia. No es que los gastos para ir a la iglesia, la combi, la gasolina, el tiempo, pues no quieren pagar el precio. Y dicen, ya no voy a la iglesia, no quiero pagar el precio. Tal vez el servicio que se ofrece en la iglesia. Hay iglesias que se distinguen por ser iglesias muy cerradas. Pregúntenos a Germán y a mí, que llegamos a una iglesia en Tijuana muy cerrada, los hermanos, muy cerrados. No eran muy afines de darte la bienvenida y de abrirse. Yo encontré confianza especialmente con dos jóvenes en aquel tiempo en la iglesia, que fueron los únicos que se acercaron a mí cuando terminó el servicio para preguntar quién era, cómo me llamaba, y que me invitaban para el servicio de los jóvenes en la tarde. Y gracias a esos dos muchachos yo me sentí más en confianza de llegar una segunda vez a la iglesia, porque por lo menos a esos dos ya los conocía y ya me conocían, y bueno, que ahí podía llegar con más confianza. Y hay hermanos que dicen, bueno, es que el servicio dura mucho tiempo, la predicación no me parece, el pastor no me habla, los hermanos me desprecian, hacen sus grupos y no me incluyen, el pastor predica 45 minutos o más, yo quisiera que predicara nada más media hora o 15 minutos. No, ya no regreso. El servicio que se ofrece no está muy mal. Y la comida, no le entiendo a lo que enseña el pastor y predica. Mucha Biblia, ¿para qué tanta Biblia? Ahí nos tiene el pastor buscando y buscando versículos aquí y allá. Yo ni siquiera los encuentro. Ni en el celular los encuentro rápido. Lo encuentro el pasaje y ya el pastor ya lo leyó de hace cuándo. ¿Sí?
Dura mucho tiempo la predicación, muy aburrida la predicación, etc. Ya no regreso. ¿Sabe? Un cristiano que piensa de esta manera es porque no ha madurado y se encuentra en un estancamiento espiritual. Entonces juzgue usted por usted mismo. ¿Realmente ha madurado? ¿O tiene cierto grado de madurez, pero se ha estancado? Y se ha conformado en ese nivel de madurez y no quiere pasar al siguiente nivel, porque así está muy a gusto. Pues si realmente tenemos esa actitud, esos pensamientos, hay muchas bendiciones de las que nos vamos a perder. Porque Dios tiene preparadas muchas bendiciones y muchas promesas que quiere cumplir en nuestras vidas, pero va a depender mucho del grado de madurez que usted y yo tengamos. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a la iglesia como un invitado, me quedé impresionado de dos cosas. Una, del coro. Yo viniendo de Sinaloa, con la tambora y todas esas cosas de música corriente que se toca por allá. Llego a la iglesia y me pasan hasta el frente los sugieres. Yo bien tímido y todo, hasta el frente. Y lo primero que me ponen, porque ya llegué empezado el servicio, un coro tremendo, numeroso. Yo pensé que solo se van a dejar con una ranchera o algo así. Pero empezó a tocar el piano y empezaron a cantar y me impresionó. Todos cantando parejitos en armonía, algo que nunca había visto en mi vida. Y después del coro, pasa el pastor de Cortés a predicar. ¿No? Estaba yo con la boca abierta, ni siquiera quería parpadear, para no perder detalles de todo lo que estaba enseñando, diciendo. Y dije yo, pues, de aquí soy. Yo quiero saber eso que el pastor dice. Yo quiero aprender. ¿Dónde consigo una Biblia? Yo acostumbrado a la música del mundo y todo eso, ¿dónde puedo comprar un himnario? Quiero aprenderme los himnos, ya sacar de mi mente toda esa basura de música y de verme todos los himnos, memorizarlos, cantarlos. Cuando yo fui al seminario bíblico a prepararme, una de las clases extras que nunca dejé fue la clase de canto, para que me enseñaran a cantar, para que me quitaran ese acento ranchero y perfeccionar el canto, porque es para el Señor. Por cierto, entre paréntesis, espero que no tengamos esa actitud mediocre que muchos tenemos, especialmente nuestras iglesias bautistas tenemos, de que como es para el Señor, pues hay lo que salga. Para el Señor, ¿no? Si vamos a ofrecer algo del Señor, tiene que ser lo más perfecto posible. Y tiene que implicar trabajo, entrenamiento, ensayo, y no ofrecerle ahí lo que sobre o lo que las migajas, o a ver cómo sale. Esa es una actitud muy común en el mundo. Y los cantantes, los artistas del mundo, como saben que es para el mundo el canto, aún así ensayan y se preparan. Desgraciadamente ensayan y se preparan para cantar horrible y para tocar lo más desafinado y lo más desentonado posible, porque eso es lo que le gusta al mundo. Pero a Dios no creo que le guste eso. A Dios le gusta lo más perfecto posible, y claro que implica tiempo, implica trabajo, implica entrenamiento, implica ensayo, porque a Dios no le podemos ofrecer algo ahí a ver qué sale, ahí se va. Eso habla también de un cristiano maduro.
alguien quiere hacer las cosas para el Señor lo más perfecto posible. La perfección no es posible alcanzarla hablando de ser perfectos en otro sentido, pero es una meta que tenemos todos los creyentes. La meta es Cristo, que Él es perfecto. Si queremos progresar hacia la madurez, hermanos, necesitamos dos cosas, nada más vamos a ver una rápidamente. Una, no dejar de alimentarnos de la palabra de Dios. Si no dejar de alimentarnos de la palabra de Dios, pero en el siguiente nivel, pasando al nivel más arriba. Dejar el nivel al que estamos acostumbrados de estudiar, de leer la palabra de Dios y subamos al siguiente nivel. No se crece ni madura simplemente leyendo la palabra de Dios. No se crece ni madura simplemente leyendo la leche, las verdades más elementales de la palabra de Dios, porque esto es para los bebés en Cristo. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí Pedro está hablando de la leche espiritual no adulterada para crecimiento. ¿Sí? Y es importantísimo, es indispensable la leche de la palabra de Dios para los bebés en Cristo, así como es importante la leche para los bebés, hablando físicamente, y que sin ese alimento realmente el bebé no va a poder crecer y desarrollarse sanamente, porque no le pueden dar carne, no le pueden dar frijoles, porque eso le va a perjudicar. Por ahí ha habido casos de hermanos recién convertidos que luego se quieren meter en el Apocalipsis. ¿No? Vine a esta iglesia y porque quiero que me enseñen del Apocalipsis. Allá afuera hablan mucho acerca del Apocalipsis. Imagínense, si le damos ese alimento sólido a este bebé en Cristo, pues se va a dañar terriblemente. Y ya ni siquiera va a querer volver a Dios. Tiene que ir por pasos. Pero llega un momento en que ya la leche no es suficiente, necesitamos el alimento sólido. No se crece y madura simplemente asistiendo a la iglesia y salir y olvidar lo que ha escuchado de la enseñanza. Aquí en Hebreos, adelantito de Hebreos, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago capítulo 1, 22 al 25, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va luego y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y mire, el escritor a los Hebreos habla de madurez, pero Santiago habla de bienaventuranzas. El cristiano maduro está lleno de bienaventuranzas de parte de Dios. Bienaventuranzas que el cristiano inmaduro se pierde, porque simplemente se conforma y no quiere salir de ahí. Pero ¿cuántas bienaventuranzas Dios tiene preparadas para nosotros? Muchas. Pero no las vamos a recibir o alcanzar a percibir en nuestra vida por falta de madurez. Como el cristiano que simplemente cree que Dios no le bendice, cree que Dios no le oye, cree que Dios no está con él. ¿Por qué piensa eso? Por inmadurez.
no conoce bien, profundamente lo que dice la palabra de Dios. Porque si realmente conociera el alimento sólido de la palabra de Dios, no pensara de esa manera. Tiene un pensamiento de niño. Se crece y madura profundizando en la Escritura y practicándola en nuestro diario vivir. Rápidamente, Juan 5:39. Juan 5:39. Es lo malo de poner mi celular ahí a transmitir, porque no tengo manera de ver el tiempo que llevo predicando. Así que si me paso de la hora, pues ni modo. Pues no lo hagan, a lo mejor lo hacen a propósito, ¿no? De que siempre usen mi celular. Los malos desumpando. Predico, ahí les predico, yo creo, ¿cuánto más, hermano Raúl? Mínimo 1 hora y media, ¿no? Hasta el hermano Raúl se queja, oiga, como que se extendió mucho, ¿no? Ya es la 1, ya tengo que regresar a Pachuca. Pues todavía los hermanos preguntan, ¿ya terminó? Y todavía quiere que le siga unas 2 horas más. Están en su primer amor. Qué bueno, espero que nunca lo pierdan. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vamos a ver un caso interesante en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Una de las instrucciones que se les daba a los reyes de Israel, a todo aquel que iba a ocupar el puesto de rey, una de varias, es esta, versículo 18 en adelante. Deuteronomio 17, versículo 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, ¿qué va a hacer? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda ¿a qué? A temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Para qué? Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Una de las primeras cosas que le pedían al rey en turno es, ¿sabes qué? Vas con los sacerdotes que te presten la ley original y la transcribes, letra por letra, palabra por palabra, toda la ley. Ahí tienes al rey transcribiendo y transcribiendo y transcribiendo. Ya la terminaste de transcribir, quién sabe cuánto tiempo le llevaría. Imagino que años. Ahora te quedas con esa copia y todos los días la lees, todos los días la escribes. ¿Para qué? Para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos. O sea, no te creas como eres el rey y te conviertes en un dictador y trates con la punta del pie a todos tus hermanos del reino y todo eso, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos y en medio de Israel. ¿Sabes por qué Saúl perdió el reino? Porque no le interesaba el mandamiento de Dios. Fue tan inmaduro el primer rey de Israel, Saúl, que él pensaba con esa mentalidad tan infantil, que al hacer las cosas a su modo, pero de una manera que Dios no pedía, como que trató de sorprender a Dios. Caray, como que no se me había ocurrido eso, Saúl.
qué bueno, qué buena iniciativa tuviste. Me desobedeciste, pero lo que hiciste fue mucho mejor que lo que yo había ordenado. Imagínense tener esa mentalidad tan infantil como la que tuvo el rey Saúl, pensando que de esa manera iba a impresionar y agradar a Dios. Obviamente no. Digo, no quiero holocaustos, no quiero víctimas, no quiero ofrendas tuyas. Quiero que pongas atención a lo que te digo y lo hagas. Eso es todo. ¿Sí? Y perdió el reino. Para terminar, Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos 17:11 dice, y estos, bueno, voy a leer el versículo 10 para que sepa de qué se trata. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Mira lo que dice aquí en el 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hicieron? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Que los judíos que estaban en Tesalónica simplemente no les importaba lo que Pablo les enseñaba. Ellos se conformaban y confiaban lo que sus rabinos les enseñaban acerca de la ley. Pero ellos no se preocupaban por ojearla, por leerla, por escudriñarla. Simplemente lo que decía el sacerdote, eso es y ya. ¿Para qué voy a andar yo escudriñando, investigando, para saber si lo que me están diciendo así es en verdad? Pues dice la palabra de Dios que estos eran más nobles, porque recibieron la palabra con toda solicitud, pero no solamente la recibieron así a ciegas y creyendo a ciegas lo que Pablo les estaba diciendo, porque Pablo les predicaba en base a la ley que ellos mismos tenían, pero ellos escudriñaban cada día las escrituras que ellos tenían por siglos para saber si lo que Pablo les estaba enseñando así era. Eso habla de un verdadero interés por saber la verdad y por practicarla en su vida diaria. Los demás judíos pues no tenían ese interés, esa iniciativa de escudriñar la ley. Simplemente lo que les decían, lo que les enseñaban, eso era, y no se preocupaban de investigar más nada. Por eso el pueblo judío se desvió tanto de la ley de Dios, ¿sí? Porque simplemente no escudriñaban las escrituras. Confiaban lo que les decían y eso era. ¿No les suena eso algo familiar hoy en día? Hay mucha gente hoy en día que no les interesa abrir una Biblia porque confían ciegamente en lo que les dice el sacerdote enfrente. Y si él lo dice así, pues así es. No hay discusión. Y así de esa manera es muy fácil desviarse de la palabra de Dios. El cristiano maduro, voy a terminar con esto. El cristiano maduro tiene a su alcance la sabiduría de Dios. ¿Sí? El cristiano maduro, una de las grandes bendiciones es que tiene a su alcance la sabiduría de Dios y decide aplicar la sabiduría de Dios, dejando a un lado la sabiduría de este mundo. ¿Sí? Es una de las grandes bendiciones. El cristiano maduro
Es capaz de promover y practicar la unidad en la iglesia y la edificación unos a otros. Y según como dice Efesios 4, 12 al 16. El primer punto que dije, que el cristiano maduro tiene a su alcance la sabiduría de Dios. Puede buscar después 1 Corintios 2, 6 al 8. Es capaz de promover y practicar la unidad en la iglesia y la edificación unos a otros. Efesios 4, 12 al 16. Los cristianos maduros son unidos en Cristo. Filipenses 3, 15 al 16. Y el cristiano maduro siempre está avanzando en ese proceso de madurez. No se queda estático. ¿Sí? No se queda estático. Hebreos 6.1. Hebreos 6.1 lo leo por última vez para terminar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Sí? Vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso que acabo de leer ahorita son temas primarios, son temas rudimentarios que todo cristiano debe de saber ya. Del momento en que recibió a Cristo, son los primeros temas que debió haber aprendido, que para estas alturas, 40 años, esos temas ya no nos deben preocupar, eso ya lo debemos tener dominados. Así que no vamos a invertir tiempo en esos temas rudimentarios, que es la leche de la palabra de Dios. Vamos a ocuparnos en el alimento sólido durante este año 2025 y todos los años que vengan, porque la madurez nunca tiene fin, pero hay que tener la iniciativa, hay que tener el inicio de decir voy hacia la madurez, aunque haya un precio que pagar, aunque haya tiempo más que invertir, aunque me cueste más esfuerzo, pero que estemos dispuestos a pagar el precio, con tal de recibir las bendiciones que todo cristiano maduro recibe diariamente del Señor. Oremos, hermanos, espero que usted se añada, se incluya en esta iniciativa de ir hacia la madurez. Bendito Padre Celestial, rogamos, Señor, que tú nos ayudes y que pongas en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a no conformarnos con lo que ya hemos crecido. Sabemos que el crecimiento no tiene fin en el camino de Dios, en el terreno espiritual. Ayúdanos, Señor, para poder tener esta iniciativa, tener este compromiso personal, en lo individual, en lo familiar, en lo eclesial, y podemos distinguir tanto en lo individual como en lo familiar, pero también en lo eclesiástico. Podemos distinguir ante las demás personas como una iglesia madura, a través de los años que podamos dar ese testimonio y ese ejemplo, que lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a... Gracias por su atención, hermanos. Esperamos que el mensaje de la palabra de Dios haya llegado a los corazones y que nos ayude en nuestro diario vivir. ¿Sí? Vamos a recoger las ofrendas. Vamos a tener un himno especial y después continuamos con el programa.
felicidades, hermanos, por ese himno hermoso, especial, recordándonos las promesas del Señor Jesús. Vamos a recoger las ofrendas. Ahora, hermanos, Señor, te damos gracias por este día y gracias estamos por el mensaje que nos has dado. Y Señor, pues, bendice a esta iglesia, bendice a nosotros, bendice los planes y Señor, que sea tu voluntad para este año. Y Señor, gracias te doy por el trabajo que tú nos das, el sustento, y pues te damos lo que pertenece, Señor, gracias.